Hola, profe. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está, profe? Buenos Buenos días, profesor. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Festival. ¿Cómo están? Aquí pasando los días El de último día de corona. la cuarentena. Claro. Se Hola, está profesor. poniendo. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Quién dijo hola ahí? ¿Quién dijo hola? Bonito, Juanito. bonito. ¿Quién? Ignacio también entró. Tanto entrando. El chat por el servidor. Se va a morir. Ya me estaba costando entrar al sistema. Está lento. ¿Sí? ¿Y ustedes cómo tienen la señal allá? ¿Tienen buena señal? Yo lo tengo. Sí, yo lo tengo bien. Yo la tengo. Ha estado lenta acá, en mi caso. Es que yo no tengo internet propio, es que uso el de mi mamá y de mi papá. Ah, qué afortunado. Yo Eso tengo es- acá en toda la casa. Yo igual quería pedirle Así que, yo quería pedirle a mi papá, pero no puedo porque está muerto. Entonces, si no le habría pedido. F en el chat, no, eso me queda pena, F. Sí. F. Viendo alguna información por aquí. Ya, muchachos, muchachas. Mira, el gato se subió arriba de la pantalla. ¿Qué haces, La Hum, ¿Qué haces aquí, gata? los Gigabyte, Bájese, bájese. Ya, ¿te saluda? gatitos. Diga, buenos días, buenos días. Hoy día vamos a aprender, vamos a revisar la tarea. Hoy ustedes tienen que haber traído la tarea, porque si no los rajuñaré. Bonito gatito. Hola gatito, ¿cómo estás? Bien, Yo desaparezco en el espacio y en el tiempo. ¿qué tal, Ignacio? Tiene frío, Ignacio. Hijo de su madre, me mata. ¡Ah! Me mató. Desaparezco. ¿Tiene frío, Ignacio? Pero Bien, su Discord. Pues, Yo también estoy abrigado. hoy sí hace mucho frío. Yo no, profe, yo estoy con una hola, camiseta Juan. manga corta y un short. Yo estoy con Ya, camiseta manga corta. Yo estoy con No sé polea por qué puedo manga hacer corta y con esto. short. bien, Me va entonces con, me hoy va con día el vamos invierno. a comenzar con algunas indicaciones de la asignatura, porque yo sé que tienen clases después de nuevo, ¿no? Sí, de educación física. Sí, Ya voy a tratar de sí, como no... usted puso en el grupo ayer a las 11:30. Ah, sí, ¿Quién me no había se sabe olvidado. cómo vamos a hacer educación Sí, física? él me pidió que les avisara que iba a empezar Uf, media hora más tarde. ¿Ya? Sobre No, todo, profe. bueno, Re algunas abrigado, Ignacio. indicaciones, como ya es día jueves, entonces tengo que darle algunas indicaciones, porque el objetivo de hoy día es chequear que han avanzado en el libro Crea Más. Lo siento, esto es matemáticas, lo siento. Y lo otro es decirles que ya me tienen que comenzar a enviar con fecha los avances del libro de las clases, clase cero. Ah, Así que vamos anotando lo que voy a exigir y la fecha. Vamos a ver. ¿Están oyendo? sí, Vamos, sí. sí. vayan escuchando entonces. Eh, lo primero, ¿terminaron las actividades que les di del libro Crea Más? Vamos a mostrar, vamos a proyectarlo, a ver si lo encuentro por ahí. Yes. Bien. ¿Hasta dónde llegaron? Y esperé durante la semana que me preguntaran y solo un estudiante me llamó por sus dudas. No El me resto, menciona a mí, no me menciona a mí. el resto nadie me preguntó, nadie me llamó, quiere decir que están entendiendo, no tienen dificultad, eso estoy suponiendo, ¿ya? Ah, ya. Ah, sí, profe, no. Yo estoy a punto de terminarla. ¿Hasta dónde llegaron? Yo tampoco, yo voy a la revisión. Se supone que ahí en la clase
ya debieron haber terminado la clase 2, esa debería ya estar terminada, y la clase 3, mínimo. Por lo tanto, de hecho, Me falta la clase. siempre se Oye, me la última olvida. vez la Siempre se me olvida. No, no. Oh, estoy con sueño. Ay. Se está crashando el servidor. Bueno, su compañera, incluso me preguntaba por la clase 3 que estoy mostrando ahí, la actividad 2, me estaba mostrando y preguntaba la clase pasada, la última que tuvimos por videollamada, me preguntaba Casual bongos. de esta tablita, por lo tanto ya hay gente que ya va en esta actividad y se supone que la terminaron. Les Falta repito, una ahí. yo esperaba que me llamaran o me preguntaran de 4 a 5. Les envío un horario WhatsApp, en ese horario sale la hora de atención y el día. Por ejemplo, hoy día puedo atender de 4 a 5 también, ¿ya? Sobre las clases que tienen que entregarme. Entonces vayan anotando ahí, tienen que entregarme por correo, ojalá, no por WhatsApp, por correo, porque por WhatsApp me di cuenta que avanzo muy lento en descargar, en enviarla a mi computador, es mucho trámite, lo puedo hacer pero me demoro. Entonces prefiero que sea directo las clases de la 0 a la 3 terminadas. Anoten eso, con fecha de entrega a más tardar el 16 de mayo. ¿Están anotando eso? Sí. Galaxy A20S minúscula, ¿lo anotó? Cosa Europa no la ¿Quién? Galaxy A20S no sé parece qué que es cosa. Juan, ¿no? Me parece. A ver. Juanito de otro. ¿No? Ya. No, soy yo. Ah, ya. Ah, sí, es el Juan. Fernando, entonces, hasta el 16 de mayo, tienen para enviarme a mi correo con su nombre y curso, no olviden eso, por favor, el nombre y curso, las actividades de la clase 0 a la 3, puede ser en foto, del libro Ya. Crea Más Matemática. Un dato, las clases están en LearnMe, las que tienen conmigo, por si quieren retomar lo que estamos hablando en cada clase. Sí, profe. ¿Ya? Sí, las personas que pueden entrar al IRMI pueden encontrar de nuevo las clases. De hecho, esta la van a encontrar de nuevo. Por lo tanto, si usted no quiere aparecer, puede bloquear la cámara. Pero estas son No, como está privadas. en YouTube, nada. Solo ustedes las pueden ver. ¿Ya? ¿Estamos Galaxy A20S minúscula? Hay un Galaxia 20. Sí, no sé quién es. Alias Juan. Ya, entonces Sí, anotaron eso, ¿no? alias. Anotaron eso, fecha de entrega de la clase 0 a la clase 3 hecha. ¿Cuál es la fecha de entrega? El 16, de envío, sería de envío, con el nombre y curso. ¿Ya? 6. Nombre y curso, ya pues. 16 de mayo. Estamos listos entonces. Bien. Como no tienen dudas, entonces seguiremos avanzando en las clases. ¿Ok? La clase 4 es retomar números racionales. Y ahí vamos a tomar de nuevo, lo voy a proyectar ahí en sus pantallas. ¿Se ve la clase 4 del libro? Me está cargando. Sí. Ahora sí, ya. Bien, en la clase 4 Solo es que yo les envié un apunte resumen, que es uno bien rápido, bien comprimido, bien compacto, es decir, tiene lo justo y necesario para saber operar y algunas definiciones de los números racionales. Con esos apuntes ustedes se pueden apoyar para de la clase 4 en adelante. Pero ese apunte que yo les di, un apunte resumen, solo habla de fracciones, ¿ya? Entonces ahora tengo que enviarles el de decimales, porque también en el libro Crea Más aparecen decimales. Y ese se los voy a enviar también, pero esta clase 4 no la voy a pedir para el 16, sino que la voy a pedir para un poco más adelante, después del 16. Bien.
Bien, escucho. Vamos preguntando. Ay, no escucho. Emilia se escucha muy mal. Emilia, se te está cortando el internet. La F. El servidor está re... ¿Ahora sí? Ahora sí, Emilia, se escucha súper bien ahora. Ya. Las guías Silencio, de por favor, ayuda, estamos escuchando a Emilia. ¿Ya? las guías de ayuda que usted nos mandó, ¿están en LIRMI? Está en el LIRMI y también dije que me las podían pedir al correo. Dije en una clase. O voy a tratar de enviarla por WhatsApp, si es que No lo está- logro. ¿Ya? Y Profe, ¿y usted me podría mandar esas guías por correo? Es que pasa de que yo no puedo entrar al IRMI. ya, escríbame al correo. Digo, profesor, soy Emilia de octavo, ¿me puede enviar el apunte de fracciones? Punto. Ya, ¿Ya? ya. Ese es un Yo le apoyo. voy a escribir entonces. Sí. Y si puedo, se la Sí. subo a WhatsApp. Si puedo. Dios quiera que sí. Entonces, apunte, ¿cómo se llamaba? Apunte de... Es un apunte resumen de fracciones. Los racionales, Uy, que se simbolizan por la letra Q, son todas las expresiones que se escriben como fracción de un número partido por otro. Por ejemplo, acá, si que están mirando, esto es una fracción, este es un racional. Pero también, cuando la fracción la puedo escribir como decimal, si yo divido ese número A con este número B, esta rayita se llama raya fraccionaria, dicen algunos. Si yo divido, porque esta raya significa dividir, ojalá vayan anotando esas cosas para que no se les olviden, divido estos dos números, el A y el B. Ojo, el B no puede ser 0, ¿eh? Como dice el libro, eso está muy bien dicho. Si yo divido estos dos números, me va a dar un decimal. Y ese decimal sería la representación de la fracción. Valga la redundancia, como un decimal. Por lo tanto, el decimal es un racional. En palabras simples, las fracciones y los decimales son números racionales. Pero, ¿qué decimales? Los decimales que se obtienen de una fracción, porque no todos los decimales son racionales. ¿Alguien entendió lo que dije? ¿Alguna duda de eso? yo. Por ejemplo, les voy a colocar esto en la pantalla. Si tuviera 3/4, ¿qué es lo que hago yo? El 3 lo divido con 4. ¿Ya? Ahí se los voy a sacar el libro por un momento, y suponiendo que están viendo, aquí tienen un ejemplo. Supongan 3/4. 3/4 es un racional. ¿Cómo se escribía racional según el apunte que les envié? El conjunto de los números racionales se nota con la letra Q. ¿Ya? Acuérdense, en ese conjunto están las fracciones y están los decimales. ¿Pero qué decimales? Los que se obtienen de una fracción. Pero ahí tienen un ejemplo, miren, 3/4. 3/4 es dividir 3/4. Si ustedes dividen eso, les va a dar 0,75 por dividir. Entonces ahí tienen un decimal que se obtuvo de una fracción. Entonces ese decimal es un racional, pero no todos los decimales son racionales. Así como Z, ¿se acuerdan que Z era el conjunto de los enteros donde ustedes escribían o tenían los negativos, el 0 y los positivos? Bueno, y ahí simbolizaba con Z ese conjunto. Bueno, ahora tengo este conjunto, que son los racionales, donde están las fracciones y los decimales que se obtienen de una fracción. O es cuando la fracción se convirtió en decimal. ¿Ya? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? Es lo primero que quiero aclarar. También como retroalimentación, hicimos una observación la otra clase, y dijimos que ahora todos los enteros se pueden escribir como fracción. Por lo tanto, todo entero es una fracción. Si yo tuviese el 5 es un entero. Entonces, el 5 es una fracción y por lo tanto, o lo puedo escribir como fracción, y por lo tanto es un racional. A ver si se ve ahí.
El 5 es un entero, pertenece a Z. Acuérdense que para no escribir tanto en palabras, uno lo simboliza con los, valga la redundancia, con Número símbolos matemático, matemáticos. con la palabra matemática. Con símbolos matemáticos, claro. Entonces, para no escribir tanta palabra, porque si no estaríamos toda una mañana escribiendo en palabras del lenguaje común. Entonces, 5 es un entero. ¿Están de acuerdo? Como es un entero, entonces, ese símbolo se significa entonces. Los símbolos, acuérdense que están en una tablita resumen que se llama simbología, para que recuerden qué significan los símbolos. Pato lechero. Entonces, el 5 lo puedo escribir como 5 partido por 1. ¿Me siguen? 5 partido por 1. ¿Por qué 5 Sí. partido por 1? Porque si yo dividiera 5 en 1, me va a dar 5, el entero que yo tenía. Entonces, como el 5 era un entero y el 5 lo escribí como fracción 5 partido por 1, entonces 5 partido por 1 es 5 dividido en 1, o sea, es un racional. ¿Se entiende lo que dije? Sí, porque se entiende claro. ¿Seguro? ¿Segurito? Segurísimo. Yo estoy seguro, no sé lo otro. ¿Cuál es la conclusión entonces? Y todos en coro deberían cantarme. Todo número entero se puede escribir A fracción. como fracción. Espérame, déjame tomar un poco de agua. Sí, dijo. Entonces volvamos al libro Crea Más, clase 4. Para quienes ingresaron hace poco, estamos en el libro clase Crea Más, clase 4, actividad 1. Entonces miren, en la actividad 1, vayan viendo ustedes, en la actividad 1, ¿qué es lo que tengo? Tengo decimales, ahí hay ejemplos. Ese es un decimal, entonces un racional, el menos 1,3. Ese está a la izquierda del 0, el menos 1,3. ¿Ya? Ese número ¿Arriba? menos 1,3 está entre menos 1 y menos 2. Ese número. Podríamos dibujarlo en una recta. ¿Y cómo obtuve el menos 1,3? Dividiendo 13 con 10. El negativo ahí. Si yo dividí, ¿de dónde saqué el 0,4? ¿De dónde? Fernando Cruz. ¿De qué se ríe Fernando en el chat? 0,4 se obtiene de dividir 2 con... Gracias. 5. Cric. Muy bien, Belén. De dividir 2 con 5. Si ustedes dividen 2 con 5, les da 0,4. Acuérdense que este es una fracción, es un número racional, o sea, pertenece a Q este número, y como lo escribí como ahora lo dividí y lo escribí como decimal, entonces pertenece a Q. Y ahí están todos estos ejemplos. ¿Ya? Entonces, como tengo que enviar una punta guía de que cómo se puede convertir un decimal a fracción, porque convertir una fracción a decimal es fácil. Entonces, en esta parte, por ahora, solo pueden contestar, porque no lo hemos repasado, la letra B, la letra D, la letra F, la letra H y la letra J. Esos ahora pueden transformarlos en decimales. ¿Por qué? Porque es fácil, es dividir 1 en 2. Y los decimales a fracción, esos mejor o les mando un apunte detallado o les hago un ejemplo. Por ejemplo, a ver, vamos a ver la letra A, menos 0,2. El 0,2, lo que pueden hacer ustedes es el dígito que no es 0, lo colocan en el numerador y siempre lo parten, cuando son este tipo de decimales, lo parten por una potencia de 10. Si aquí tengo el 2 y aquí tengo un solo dígito después de la coma, entonces ustedes lo parten por un 0, por 10, por un múltiplo de 10. Fíjense acá. Fíjense lo que dice.
coloqué 0,2. El 2 lo partí por 10. Este tipo de números decimal se llaman decimales finitos. Es decir, por ejemplo, 3,5, 6,24, 0,726. Esos números son decimales finitos, son racionales pero finitos, porque paran. Por ejemplo, el 3,5 ahí para. El 6,24 ahí para en 4. El 0,726 para en 6. Y eso se pueden convertir en fracción. Todos los finitos se escriben como fracción dividiendo por una potencia de 10. Por ejemplo, el 3,5 después de la coma tiene un solo dígito. ¡Profe! El 3,5 tiene, después de la coma tiene un solo dígito. Entonces yo aquí en el denominador lo parto por una potencia de 10, que como es un dígito, con un solo cero. En cambio, fíjense acá, el 6,24 tiene ¿cuántos decimales después de la coma tiene? Tiene 2. Entonces lo parto por una potencia de 10, que es como tiene 2 decimales, lo parto por 100. Ya, profe, Y aquí abajo, ¿por cuánto 0 parto la potencia de 10 para esta fracción? 0,7. Profe, ¿Qué pasó, Emilia? ¿por qué no comparte pizarra y escribe mejor ahí? Porque si usted muestra su cuaderno se ve muy mal. Y aparte Pizarra, que... pero voy a tener que abrir un Word, ¿le parece? sí, también es que aparecen como las imágenes de los otros niños, entonces... Ah, qué mal, qué mal, qué mal. Ahí estamos mal, ¿cierto, Emilia? Por eso el niño acá en la cámara, que el único que Ya, pues. está con el audio está el profe. Bien, ¿Pueden entonces fijar el video? bloqueen. Y también habría... Tiene todas las razones su compañera. Entonces, ¿se ve oscuro algo, no? Para que vamos mirando. Ya, entonces, en lo que estamos es un decimal a fracción. ¿Ok? Eso es lo que estamos viendo. Porque es fácil fracción a decimal. ¿Qué tengo que hacer cuando quiero convertir una fracción a decimal? ¿Aló? Se fue la señal. Dividir el de arriba por el de abajo. ¿Y eso que llama usted de arriba por abajo, cómo se llama lo de arriba en una fracción? El denominador, no, el numerador y el denominador. Se divide el numerador, que es lo que llama de Por el arriba, denominador. por el denominador. Pero esto es al revés, decimal a fracción. Solo existen tres tipos de decimales. Tipos de decimales en Q. Acuérdense que estamos en Q. ¿Ya? Que son los finitos, por ejemplo 0,3. ¿Ya? Por ejemplo, 0,3. ¿Están siguiendo lo que escribo, no? ¿Se ve? Ese es finito. Sí. ¿Ya? Están los finitos. Otro ejemplo podría ser, no sé, qué sé yo. Otro ejemplo podría ser 12,467. Ese es finito, para, etcétera. ¿Qué sé yo? Como dicen los argentinos. También podría ser otro ejemplo, ya. Sí, pelotudo, yo soy argentino. 3,02. Ese también es finito. ¿Ya? Están también los infinitos, ese otro tipo, pero ¿qué tipo de infinitos? Están los, letra A, están los infinitos periódicos, ¿cierto? Y están los infinitos semiperiódicos. ¿Ya? Están los semiperiódicos, ¿ok? Como ejemplo de eso, los periódicos como ejemplo, ya vamos a ver. Bueno, un ejemplo periódico sería, por ejemplo, uno fácil. Ejemplo, por ejemplo este, 0,77777. Ese es periódico, y eso sigue.
¿ya? Acuérdense que se colocan 3 puntos cuando uno sigue infinitamente. ¿Y cómo se representa eso? Simplemente se representa así. Vamos a ver, vamos a leer, leamos, escuchemos. Para quienes me escuchan. Se escribe así. Esto se llama periodo. Yo. Ya, gracias por escuchar. Entonces el 0,77777 se simboliza de esa manera para no escribir tanto. Ese es un decimal infinito periódico, el 0,77777. ¿Ok? ¿Me siguen? Otro también que podría ser periódico. Otro ejemplo. Ojalá estén tomando atención lo que digo, porque eso depende de lo que hagan como actividad. Por ejemplo, por darles un ejemplo, 12,43. ¿Lo ven? Entonces, Sí. eso también es periódico. Infinito, pero periódico, porque se repite. ¿Cómo lo simbolizaría? Simplemente lo simbolizo como 12 y acá escribiría 43, para no escribir tanto. ¿Lo ven? ¿Alguien me sigue? Sí. Sí. ¿Seguro? Yo. Ya. Sí, Ojo, profe, sí, les sigo. una observación. El decimal que se repite infinitamente se llama periodo. En este caso, ¿cuál es el periodo aquí? Entonces 7 se dice periodo. Ese es el periodo, es lo que se repite infinitamente. Acá en este ejemplo de abajo, ¿cuál es el periodo? 43. 43 se dice periodo. ¿Ya? Y voy a tener otro, entonces, que es el semiperiódico. Ejemplo. Aquí no se repite después de la coma el decimal. Por ejemplo, voy a suponer uno, 0,5333333. ¿Se fijan que no se repite inmediatamente después de la coma? ¿Lo ven? Entonces yo, ¿cómo simbolizo eso? Sí. Para no escribir tanto, el 53333, Sí. ¿qué es lo que hago yo? Aquí va el 5 y lo escribo de esa manera. 0,533, lo voy a separar un poquito para que se vea que el que se repite mucho es el 3. El que se repite es el 3. Y ese podría tener otro ejemplo. Y ese de arriba, el 0,53333 o 0,53 con esa rayita, se llama decimal semiperiódico, porque no se repite el periodo después de la coma. Por ejemplo, podría tener 0,4819898. Fíjense. ¿Qué es lo que se repite aquí? ¿Cuál sería el periodo ahí? ¿Qué es lo que se está repitiendo ahí? ¿No lo ven? ¿No? Bueno, fíjense que el 8 de acá al lado de la coma, de ahí no se repite, el 1 no, pero después se comienza a repetir, hay algo que se comienza a repetir. ¿Lo ven? ¿Qué es lo que se comienza a repetir infinitamente? El 98. 8. ¿Lo ven? Miren, si yo separo un poco desde ahí, después del 1 se repite siempre el 98, 98, 98. Por lo tanto, entonces yo lo simbolizo de esta manera, con una rayita al decimal que se repite infinitamente. Bien, en este caso, por ejemplo, el semiperiódico, oh, quedan 10 minutos, ¿cómo tan rápido? Sería 0,53333. Ese se llama, el 3 que se repite infinitamente, se llama semiperiodo. ¿Ya? Aquí, ¿cuál es el semiperiodo? En el decimal 4,8198989898, el 98 que se repite infinitamente,
y ese se llama semiperiodo. Entonces, recapitulando, tenemos los decimales que para convertirlo a fracción, primero los tenemos que conocer. Los decimales son los que están en Q, son 3 tipos de decimales que están en Q, que son los finitos, ¿cierto? Y son los infinitos. Los finitos son los que tienen un tope, un término, como por ejemplo el 0,3. Ese es el finito, decimal finito. O los infinitos, que pueden ser periódicos o semiperiódicos. Los infinitos periódicos son los que se comienzan a repetir sus dígitos después de la coma inmediatamente, como es el 0,77777. Quiere decir que el periodo 7 es el que se repite infinitamente. Y los casos de los semiperiódicos son los que se repiten no inmediatamente después de la coma, el decimal, sino que se repiten después. Como el caso, por ejemplo, de 0,533333, ahí lo que se repite es el 3 infinitamente, y por lo tanto el 3 se llama semiperiódico. ¿Cómo se convierte un decimal a fracción? Y eso es lo que van a hacer ustedes ahora, antes de que se corte. Convertir un decimal. Depende del decimal. Vamos a ver solo finito. Finito a fracción. Con ejemplos rápidamente. Ejemplo. Este es un decimal finito. 0,70 y, o sea, por ejemplo, 0,5. Uno fácil. Lo que ustedes hacen, como les decía adelante, ustedes ese decimal, lo finito, solo estamos viendo el finito, escriben el decimal distinto de 0, perdón, el dígito distinto de 0, que es 5, en el numerador, y abajo en el denominador lo dividen por una potencia de 10 según la cantidad de decimales que hay después de la coma. Como ahí hay un solo decimal después de la coma, entonces abajo lo parto por 10. ¿Ya? Por ejemplo, si tengo 0,75, ese simplemente, ¿cómo lo hago? ¿Alguien, alguna idea? Escribo el dígito, los dígitos en este caso, que no son 0 en el numerador, y en el denominador una potencia de 10 según la cantidad de dígitos después de la coma. Aquí tengo 2 dígitos, ahí estoy rayando ahí. Entonces abajo lo divido por una potencia de 10, que sería 100, o sea, 2 ceros. ¿Por qué? Porque hay 2 dígitos ahí, 2 decimales. ¿Ya? Entonces tarea, anotar las reglas de simplificación. ¿Por qué? Porque esta conversión no está terminada. Porque existen unas reglas de simplificación que dicen que, y ahí tienen que ver cuál tienen que aplicar. Yo voy a aplicar una. Cada vez que una fracción ahora termina en 5 o en 10, siempre se divide el denominador y el numerador por 5. ¿Ya? Eso significa que 5 y 10 lo divido por 5 porque terminan en 5, 1 y el otro termina en 10. Si yo dividiera por 5 arriba y abajo, arriba me va a quedar 1 y abajo me va a quedar 2. Porque dividí por 5. ¿Ya? Esa es una regla de simplificación. ¿Ya? Aquí dividí por 5 y aquí dividí por 5. Esa es una regla. ¿Ya? ¿Ok? Bien. Y aquí también termina en 5 y en 0, entonces tengo que dividir por 5. Bien, entonces ahora me queda esperar sus consultas de aquí a la tarde, de 4 a 5, las dudas individuales, me las hacen ver, me las dicen, para yo contestarla en forma individual. ¿Ya? Eso sería la actividad 1, convertir decimales a fracción y la fracción a decimal. Les voy a enviar el resumen de convertir decimal a fracción, ¿ya? En la actividad 2 es multiplicar. Ahí sí tienen el apunte cómo se multiplica, ¿ya? Ok, profe. Se multiplica hacia el lado, como dicen ustedes. ¿Ya? El lado.
¿Ok? Yo estoy aquí, no sé los... Entonces la actividad 1 y 2, ya en eso vamos en el curso de matemática actualmente. ¿Ya? Y vuelvo a repetir, los que ingresaron más tarde, recuerden, hasta el 16 de mayo tienen para entregarme de la clase 0, 1 y 2. Obligatorio a mi correo con las fotos, el nombre y el curso. Con el apellido. Ya, profe. ¿Alguna duda de lo que estoy hablando? No. Necesito que practiquen la actividad 1 para que ustedes me digan qué dudas tienen. No, Profe, yo no entendí la última parte. ¿La de decimales? Si quiere, Eh, claro, la de decimales. Si puede, me envía consulta antes que se corte la videollamada. Es que lo que pasa es Esto va a quedar que grabado. Voy a cortar en 3, decimales, pero no entendí la 2, última parte 1. que lo dijo. ¿Cuál? ¿La de tarea? Sí. No, que hasta el 16 me No envía... esa parte, la que dijo que tienen que en resolver esa parte, la clase 1 y 2 de la... no dijo que anotar las reglas de simplificación después sí. de eso. Sí, después de anotar la regla de simplificación en el cuaderno matemática y resolver del libro la actividad 1 y 2 de la clase 4. Eso dije. ¿En el CREA más? En el CREA más, siempre en el CREA más, porque en eso vamos. Lo que dije ahí fue que estamos en eso ahora, en esa parte de la unidad. Y en el fondo estoy hablando con las personas que ya han terminado. De la clase 0 a la clase, de la clase 0 a la clase 3, con ellos estoy hablando. Los que ya terminaron, para que comiencen a trabajar en la clase 4, actividad 1 y 2. ¿Bien? Bien. ¿Algo que decir? Ignacio, No, Belén, Arturo, Chiara, buenas tardes, Tomás, Rocío, antes que los se corte. gatos. Ana Sol, Galaxy Buenas A20S. ¿Nada que decir entonces? Aquí necesito que practiquen. Ahora yo les voy a obligar a darme, y eso lo voy a ir registrando, a que me envíen las actividades. Y antes que me las envíen, tienen que preguntarme. Hay un horario ahí que dice de 4 a 5, ciertos días que me pueden preguntar. Una videollamada chat de WhatsApp, que un compañero de ustedes ya lo ha hecho ya. Me va preguntando y ahí podemos hablar porque ahí es más personalizado. No me gustan Zoom las preguntas personales porque se pierde mucho tiempo que con clave, que con NID, que ingresar al sistema. Sería mejor, Es verdad. profesor, por eso. profe, usemos Discord. Voy a tratar de que cambiemos la aplicación. Sí, usemos Discord. Pero Discord, antes que se corte, pero Discord, porque Discord. puede grabar la conversación que uno tiene por video. Sí, también se puede. Discord, ya. Sí, Pueden hacer se puede videollamada y también usted llamada. puede hacer una sala. ¿Y se graba? Sí, se graba. Ya, profe, vamos a tratar Con de Discord. cambiar. Infinito. Profe, en el Discord. Puede compartir pantalla y todo. Ignacio, ¿cómo se escribe? Profe, en el Discord yo voy a No puedo hacer. descargar la aplicación, no tengo espacio. Ah, ya. Yo tampoco Ahora tengo tú espacio, tienes. tampoco puedo Cargáis en el descargarla. computador. Ya, ok. Peor, busca mi por computador Google. está del asco. Bueno, que estén bien entonces. No, sí, esto no sabe cuidar cosas. Por ahora, solo Zoom. ¿Ya? Y las preguntas personales, videollamada, chat, WhatsApp. ¿Ok? En el horario que les envíe al WhatsApp del curso. No van a estar diciendo, profesor, a las 4 de la mañana no puedo dormirme, puedo hacer este ejercicio. No. No. Bien. ¿Les quedan claras las indicaciones? Sí, profe. Lo que tienen que entregar y lo que tienen que trabajar en lo que estamos al día ahora. ¿Qué chico come queso? Vamos a entrar después con este libro terminado a geometría. En geometría.